Buenos días, hermanos, amigos. Vamos a ponernos de pie, por favor. Y vamos a Mateo 7. Mateo 7, versículo 24. Y vamos a leer todos. Del versículo 24 al versículo 29. Vamos a leer todos, vamos a intentar que sea de manera unánime, por favor. Dice así en la palabra de Dios. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Vamos a Marcos 1. Marcos 1, versículo 17. De igual manera vamos a leer todos de manera unánime. Marcos 1, 17. Dice así: Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Vamos a orar. Señor, una vez más te damos las gracias por este precioso día. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder reunirnos. Yo te ruego, Señor, que nos auxilies, nos ayudes a hacer a un lado, Señor, todo aquello que pudiera distraer, estorbar, perturbar. Ayúdanos en este momento a tener un anhelo, un deseo de escuchar, de aprender de ti, de conocerte, Señor, un poquito más, y que de esta manera lleguemos a quererte, amarte un poquito más. Por favor, Señor, en esta lección que tú traigas crecimiento, madurez espiritual, y una vez más suplicándote y rogándote por aquella persona que todavía no te conoce como Salvador, que la luz del Evangelio resplandezca en su corazón, que se dé cuenta de su necesidad y venga a los pies de Jesús. Te suplico, Señor, que me ayudes a poder compartir esta lección de mi mente, de mi corazón, de mi boca. Quita toda palabra simple, sin sentido, que no tenga que ver con lo que nos quieres mostrar el día de hoy. Bendice sea tu Espíritu Santo, por favor, tomando control. Te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, puede tomar asiento. Seguimos adelante y hace 8 días estábamos terminando el primer pasaje en Marcos 9. Vimos la transfiguración del Señor. Y si pudiéramos nosotros rememorar un poquito, yo creo que podemos centrarnos en el versículo 8 de Marcos 9. Versículo 8 de Marcos 9, en donde dice, y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Esto porque en la transfiguración recordemos que junto con el Señor apareció Moisés y Elías. Pero retomando lo que quiero puntualizar es, al final del versículo 8, dice, sino a Jesús solo. Y estas palabras breves, sino a Jesús solo,
yo creo debería de ser el centro de nuestra vida, el centro de la vida y el propósito de vida de todo creyente, de todo cristiano. Jesús solo, solamente Jesús. Si nuestros pensamientos, que nuestro actuar reflejen solo a Jesús. Seguimos adelante y vamos a leer del versículo 14. Dice así, ya bajando del monte, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, les saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, que muchas veces le echen el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Lo que estamos leyendo aquí en estos versículos es interesante en la situación de que estando en el monte podemos ver y vimos la gloria del Señor. Estando en las faldas del monte, ya monte abajo, vemos lo que pudiéramos llamar el fracaso de los discípulos. ¿Por qué? La situación converge en que un hombre trajo a su hijo con gran necesidad, ya que este joven estaba poseído. Y este hombre se lo trajo a los discípulos para que le pudieran auxiliar, para que le pudieran ayudar, ya que por supuesto la desesperación del papá pues obedecía a querer ver sano, a querer ver de manera normal a su hijo. Sin embargo, cuando este hombre viene a los discípulos del Señor para solicitar este favor, vemos en el versículo 18 al final, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. No dice exactamente cuál fue la situación de que este hombre vino, hizo su solicitud, y no dice si los discípulos hicieron algo, dijeron algo, sino este hombre viene al Señor y le manifiesta que los discípulos no pudieron. Entonces es ahí donde vemos este contraste en que el Señor en su gloria arriba y los discípulos en un fracaso en la parte de abajo. Este joven, lo que representa, pudiéramos encontrar esta representación, representa un mundo enloquecido. Y ciertamente este pasaje sucedió, ¿ok? Sucedió y así fueron las cosas. Pero si nosotros podemos tomar aquí una enseñanza, este joven representa a nuestro mundo actual, nuestro mundo enloquecido. Si fuésemos nosotros capaces de elevarnos y mirar a esta tierra como el Señor la ve, llegaríamos a la conclusión de que el ser humano parece vivir
en un estado de locura. Tanto ajetreo, tanta distracción, tanto estrés, tanta atención por querer satisfacer este mundo, por querer lograr metas personales, y sin embargo, todo esto gira lejos de Dios. Por la forma en que está actuando este joven, por supuesto entendemos que está controlado por un demonio, por las fuerzas malignas, por las fuerzas del mal. Recordemos que la Biblia nos enseña y dice que pues Satanás tiene control de este mundo, tiene control de este mundo. Y esto es de acuerdo a los planes del Señor. Mas es una verdad, Satanás tiene control de este mundo. Y así como está controlando el demonio a este joven, que lo hace pues como quiere y busca matarle, busca destruirle, lo vemos en lo que dice el papá en el versículo 22, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua. ¿Para qué? Para matarle, para destruirle. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Miren, como creyentes, el propósito de un creyente es glorificar a Dios. Y debemos de glorificar a Dios. Debemos de ser testimonio del Señor. Muchos de nosotros pudiéramos decir, oiga hermano, es que pues yo no soy llamado de tiempo completo. Y ciertamente, no todos los que estamos aquí son llamados a servir de tiempo completo. Pero eso no quiere decir que nuestra vida no debe de dar testimonio de Dios. Muchos de los que estamos aquí trabajamos, por supuesto, al cumplir y para cumplir una responsabilidad como jefes de familia, una responsabilidad como aquel que quiere forjar una familia. Es verdad. Y un cristiano debe de ser trabajador. Y debe de ser no nada más trabajador, debe de ser un buen trabajador. Sin embargo, sucede que sin darnos cuenta y de una manera muy sutil y muy sublime, podemos nosotros caer en el engaño y en la trampa de Satanás, que al enrolarnos nosotros en las actividades de este mundo, podemos llegar a ser neutralizados en el servicio a Dios, neutralizados para poder dar testimonio de Dios. Como hijos de Dios, Satanás ya no tiene autoridad para mandarnos al infierno. Ya no vamos a ir al infierno como hijos de Dios. Si usted aceptó a Cristo como Señor, Dios y Salvador, la Biblia dice que tenemos la promesa de vida eterna. Y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y cuando el Señor lo reclame, cuando tengamos nuestro último suspiro, vamos a estar en su presencia. Gracias a Dios, qué bendición. Ya fuimos liberados, y nos lo enseña el libro de Colosenses, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Nos lo enseña el apóstol Pablo, que ya hemos adquirido, el Señor nos ha dado una ciudadanía celestial. ¡Qué bendición! Satanás ya no tiene pues potestad sobre nuestra alma para condenación. Sin embargo, aunque Él ya no tiene potestad sobre nuestra alma para condenación, lo que Él busca es neutralizarnos para que nosotros podamos dar testimonio de Dios y para que podamos dar nuestro servicio a Dios. De tal manera que formamos parte o podemos llegar a formar parte de toda esta locura del mundo, de toda esta vorágine en donde nosotros sin querer, inconscientemente o conscientemente, nos enrolamos en todas las actividades de este mundo y no damos testimonio de Dios.
Dice el versículo 22, para matarle. Recordemos que Juan 10:10 nos dice cuál es el propósito. Vamos allá. Juan 10:10. ¿Cuál es el propósito del enemigo? Juan 10:10 dice así. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mire, de verdad que es muy importante que nosotros tengamos este concepto bien presente. El ladrón hurta, mata y destruye. Una vez más, si usted es salvo, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero ahora el propósito de Satanás es minimizarlo, neutralizarlo. Vuelvo a dar este ejemplo. ¿Qué sucede cuando un equipo de fútbol tiene una estrella? No sé mucho yo de fútbol, pero viene a mi mente Messi, Ronaldo, no sé, una estrella, que es la figura el cual hace que el equipo pueda ganar. Cuando salta a la cancha este equipo, ¿cuál es la táctica? ¿Cuál es la estrategia del equipo contrario? Minimizar y neutralizar a esa estrella, a Messi, a Ronaldo. Neutralizarlo, minimizarlo. El equipo contrario va a enviar a sus mejores defensas, 1, 2 o si es posible hasta 3, para neutralizar a esa estrella, de tal manera que no haga nada. Y me imagino que ha sucedido, quienes ven fútbol tal vez me entiendan esto, ha sucedido. Bueno, miren, como hijos de Dios, Dios quiere que demos fruto, Dios quiere que demos fruto, pero si nosotros no nos damos cuenta y únicamente nos dedicamos a lo que este mundo nos ofrece y no damos fruto a Dios, el enemigo ya consiguió su propósito. De verdad, el enemigo ya consiguió su propósito. Ya nos neutralizó, ya nos minimizó, ya envió sus mejores defensas para neutralizarnos y que nosotros hagamos absolutamente nada. Siendo que como hijos de Dios y participantes en una iglesia local, gracias a Dios por nuestra iglesia, y participantes en una iglesia local, por supuesto que hay oportunidad para que nosotros podamos servir. En una parte, en otra parte, de alguna o de otra manera, podamos servir. Si nosotros lo tenemos bien presente, por favor, que hagamos todo lo posible por dejar de ser neutralizados. El clamor del papá, entonces, es la ayuda y el auxilio, ya cuando se presenta el Señor, para poder librarle de ese demonio. Retrocedemos un poquito y vamos a leer el versículo 18 de aquí de Marcos 9, diciendo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Primero es la locura y luego se va secando. Démonos cuenta, se lo ruego, démonos cuenta que ese es el propósito del enemigo, minimizar nuestras vidas e irnos secando, secando, secando. Ustedes pueden ver cuando una plantita está creciendo, está en ciernes y se pone preciosa, bonita, pero algo pasa y esa plantita se empieza a secar. Hasta sentimos tristeza porque de una lozanía que se veía la plantita, de repente ya se comienza a quedar flaquita, seca, y se comienza a ir hacia abajo. Si no tenemos cuidado, así va a ser nuestra vida espiritual.
De verdad, si no tenemos cuidado, así va a ser nuestra vida espiritual. Si caemos en ese engaño, si caemos en esa trampa, es el clamor del papá ante el Señor, diciéndole, es que mi hijo así, y así, así, así. Yo quiero pensar y estoy seguro de ello, que cuando le está dando esta descripción al Señor, su corazón de papá triste, tal vez con lágrimas, diciéndole, Señor, así sucede con mi hijo, se está secando mi hijo, una forma de decir, se está muriendo. La reacción del Señor, la respuesta del Señor, es ah, una, una acusación en contra de sus discípulos, en contra de aquellos sus seguidores. Versículo 19, y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Estas preguntas son como un reproche a sus discípulos que han sido testigos de tantos y tantos milagros por parte del Señor. Y el Señor les dice, incrédulos, incrédulos. Y para ser honestos, amigos, hermanos, para ser honestos, por supuesto que estas líneas están dirigidas a nosotros, incrédulos. ¿Cuántas veces hemos sido testigos de milagros en nuestra vida y en milagros con personas que conocemos? Y todavía somos incrédulos. Es verdad que, que no va a llegar el instante en que ya tengamos la suficiente fe. No va a llegar el instante en que podamos decir, ya tengo la fe necesaria, ya tengo la fe suficiente, yo soy bien creyente, tengo plena convicción. Yo creo que sería una soberbia tener esa declaración. Sin embargo, la fe de un creyente debe de ir madurando, debe de ir creciendo para poder ir afrontando obstáculos y dificultades, pues por supuesto cada vez poquito más difíciles que aquellas que afrontamos cuando recién nos convertimos. Es una pena y es una tristeza que aquellas cosas con las cuales batallamos cuando recién convertidos, es una pena y es una tristeza que después de tiempo, meses, años o muchos años, todavía sigamos batallando con las mismas cosas. Es una pena y es una tristeza. Debemos de crecer, de madurar, sí reconocer que nos hace falta fe, reconocer que todavía no tenemos esa fe necesaria y suficiente, pero de eso a todavía estar batallando con aquello cuando nos convertimos, es de considerarse y debe de considerarse. El clamor del Padre viene con el Señor y el clamor del Padre hace que el Señor le pregunte, versículo 21, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Aquí viene una reflexión. ¿Será que acaso el Señor no lo sabía? Por supuesto que lo sabía. Él es Dios, Él lo sabe todo, nada se escapa de Él. Pero considero que esta pregunta es para hacerle saber al Padre desde cuándo estaba batallando con ello. La respuesta del papá es, y él dijo, desde niño. Esta pregunta, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? De igual manera tiene aplicación en nuestra vida. Cuando venimos al Señor y le decimos, Señor, estoy batallando con esto, estoy batallando con aquello, Señor, sucede eso, sucede aquello. ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar y a meditar en ese instante con Dios que el Señor nos pudiera preguntar, ¿cuánto tiempo hace que batallas con ello?
¿Cuánto tiempo hace que batallas con esa amargura? ¿Cuánto tiempo hace que batallas con ese pecado? ¿Cuánto tiempo hace que batallas con ese enojo, con esa ira? Y yo creo que nuestra respuesta va a implicar vergüenza para nosotros. Porque una vez más, triste y lamentablemente, pudiéramos nosotros responder, pues desde hace mucho tiempo, Señor, desde hace mucho tiempo. Y la respuesta del Señor pudiera ser, ¿es que acaso no has aprendido? ¿Es que acaso no has aprendido? Este pasaje, hermanos, estamos a la mitad, pero este pasaje nos enseña a nosotros que debemos de madurar en fe, que debemos de crecer en fe. Y es el ánimo, es la exhortación a que podamos tener ese anhelo de madurar, ese anhelo de crecer, de ya no batallar con esas mismas cosas que hace tiempo, de ya no batallar con esas mismas cosas de cuando recién nos convertimos. Un ejemplo, un creyente que cuando recién se convirtió, me pongo a pensar en mí, es que yo batallo con la tele, ya no es tele ahora, ¿verdad? Y ahora es internet y Netflix y todas esas plataformas. Es que yo batallo con la tele. ¿Hace cuánto que batallas con la tele, Luis? Ay, Señor, me da pena, pero hace 20 años. Ay, Señor, es que batallo con malas palabras. ¿Hace cuánto batallas con malas palabras, Luis? Ay, Señor, pues desde que me convertí hace 15 años. ¿Se entiende la expresión? ¿Qué pensarían ustedes si yo les digo de un niño que salió del kinder y entró a la primaria y pasó 6 años en la primaria? Ya se los he mencionado en otra ocasión. Pues es normal, ¿no? 6 años en la primaria, primero a sexto, es lo más normal. Pero ¿qué pensarían si yo les digo que ese niño pasó 6 años en primer año? ¿Hay algún problema? ¿Hay algún problema? Por supuesto que hay algún problema. 6 años en primer año, hablando de la vida cristiana. Debemos de tener un deseo, debemos de tener un querer de crecer espiritualmente, de madurar espiritualmente. Es esa la aplicación que podemos tener en nuestra vida, en mi vida, cuando el Señor dice, ¿cuánto tiempo hace? Versículo 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Señor, ya arreglé mi vida. Señor, ya solucioné mi vida. ¿Cómo no leí este versículo hace años? Al que cree, todo le es posible ya. Cero problemas, cero dificultades, porque el Señor dice, al que cree, todo le es posible. Pero tenemos una mala aplicación. Una mala aplicación. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Por supuesto, al que cree como Dios dice en su palabra. Y al que cree cuando el Señor nos dice que nos vamos a enfrentar a dificultades. Cuando el Señor nos dice que una vida piadosa no es fácil. Cuando el Señor dice que crecer implica sacrificio. Cuando el Señor dice, toma tu cruz y sígueme. No para penitencia, ni para salvación, sino porque somos salvos. Pero a veces lo pasamos por alto. Una vez más, la vida cristiana no es fácil. Y si se lo dijeron a usted, hubo ahí alguna mala cosa que no se interpretó correctamente. Pero una vida cristiana, una vida piadosa, un verdadero discípulo del Señor, no va a ser fácil vivir en este mundo. Porque nos vamos a enfrentar a situaciones complicadas, difíciles, que nuestra misma piedad, nuestro mismo querer de vivir piadosamente, lo va a reclamar. Nos vamos a enfrentar a ello. Mas Dios nos da la promesa de que Él estará con nosotros. Por eso dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Cuál fue la respuesta del papá? E inmediatamente, versículo 24,
E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y esta es una respuesta de alguien que está consciente que debe de madurar y que está consciente que ha madurado un poquito, que ha madurado un poquito. Señor, yo sí creo, pero reconozco que todavía no creo lo suficiente. Ayuda mi incredulidad, ayuda mi incredulidad. Creo, Señor, ayuda mi incredulidad, necesito de ti. Lo que sucedió enseguida, por supuesto, fue la respuesta del Señor y el milagro del Señor, versículo 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Debió de haber sido increíble, impactante, la escena donde el Señor menciona estas palabras y el muchacho convulsionándose, el espíritu sale de él y él queda tendido. Por supuesto, no es para menos, ¿verdad? Una situación física y biológica de mucho esfuerzo, se queda tendido, sin fuerzas. Pero nuevamente el Señor está en escena, versículo 27, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Sorprendente para toda la multitud ahí. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Y es lo que se requiere de un creyente, la necesidad de un creyente. Y miren, la situación de que un creyente debe de estar en oración y ayuno no estoy haciendo menos este pasaje ni las palabras del Señor, entiéndase, pero la necesidad de un creyente de estar en oración y un ayuno no es propiamente para andar sacando demonios, sino por la misma necesidad del creyente de crecer en fe, de crecer en fe, orar y ayunar. Y son cosas, amigos, hermanos, básicas para el creyente, que son necesarias para el creyente. ¿Qué es lo que requiere un ser humano para vivir? Pues primeramente oxígeno, ¿verdad? Y que respire. Pero yo creo que a veces como creyentes estamos como privados. ¿Qué sucede cuando una persona, un niño en su berrinche no respira? Se priva y se pone morado, ¿no? A veces así andamos como cristianos, sin darnos cuenta, porque no oramos, porque no ayunamos. Y a punto de, si no propiamente morir, perder conciencia. Si no es que muchos de nosotros ya perdimos conciencia. Paradójicamente, ya perdimos conciencia y no estamos conscientes de ello. Hemos descuidado y descuidamos la oración y descuidamos el ayuno. Versículo 30, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. Entendamos que cuando el Señor hace referencia a este tipo de palabras, mensajes, y lo que le dice a sus discípulos y también a quienes les hizo milagros, en donde les dijo, guarda silencio, cállate, no lo digas, ese tipo de mensaje es por lo que nos explica el Evangelio de Juan, ahí en el capítulo 6, al respecto de que quisieron hacer al Señor rey en ese momento.
Pero el Señor todavía no iba a la cruz del Calvario a morir y resucitar. Versículo 31. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. El Evangelio del Señor. Entonces, hermanos y amigos, lo que vemos aquí es, resumiendo, la necesidad del creyente de estar en comunión con Dios y la necesidad del creyente de estar bien conscientes de que debemos de crecer en fe. Pero ese crecimiento en fe lleva implícito una relación con el Señor que se expresa en oración y en ayuno. Si nosotros no entendemos esto, de verdad que vamos a estar como el niño de mi ejemplo. Vamos a pasar 6 años en primer año y pues vamos a seguir así. Es necesario que nosotros como creyentes crezcamos en fe y también se entiende que algunos van a crecer más que uno mismo. Se entiende, por supuesto. Pero que nosotros tengamos esa disposición y ese querer a llegar a la estatura de Cristo. No nos comparemos unos con otros. Ese es otro error que a veces cometemos. No nos comparemos unos con otros. Ah, pues yo soy mejor que X hermano, que X hermana. Yo no soy tan así, yo no soy tan asado. Una vez escuché, el hecho de que mi pecado no sea visible no quiere decir que sea menos ante los ojos del Señor. A quien debemos de compararnos es al Señor. Y nuestro objetivo debe de ser tener el carácter de Cristo. Resumiendo, crezcamos en fe, oremos, ayunemos y tengamos ese deseo de crecer espiritualmente. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo. Señor, yo te ruego que uses tu palabra, que tú obres en cada corazón, que tu Espíritu Santo ministre y que nos ayudes, por favor, Señor, te imploro, te suplico. Nos ayudes a tener un anhelo como creyentes de crecer en fe, de madurar en fe. Teniendo en mente, Señor, que esto no va a ser fácil, sin embargo, por supuesto que tú nos quieres ayudar. Que fortalezcas nuestra fe, que fortalezcas nuestra convicción, también entendiendo, Señor, que debemos de seguir adelante, debemos de continuar en esta comunión contigo. Bendice el tiempo que sigue, agradezco la paciencia de cada oyente. En el nombre de Jesús. Amén.